Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es el Día del Señor. Y arrancamos así con el verso 8. Mas, oh amados, no ignoren esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios pudo haber parecido demasiado lento para estos creyentes expatriados del primer siglo, cuando enfrentaban una de las peores persecuciones que ha habido de todos los tiempos hacia la iglesia. Y para ellos yo creo parecería que era eterno, que el Señor no volvía o no venía por ellos para poder ser librados, porque lo anhelaban. Pero Dios no es lento y no actúa de acuerdo con nuestra medición del tiempo. Pedro está citando precisamente el Salmo de Moisés, la oración de Moisés en el Salmo 94, que dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Desde la perspectiva humana, la venida de Cristo puede tardar muchísimo, y mayormente para aquellos que están enamorados del mundo, para aquellos que mantienen su vista en lo terrenal. Pero desde la perspectiva divina, o sea, desde la perspectiva de Dios, todo va funcionando como Él quiere, a la perfección. Nada se ha salido de su control. Él tiene el control de todas las cosas y Él sabe muy bien lo que va a ocurrir, y es lo que nos está enseñando precisamente en estos 3 versículos. El verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa. Y prestemos atención a la palabra. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No dice para el mundo, para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa. Dios no se está tardando, es lo que dicen. Es lo que está diciendo Pedro. Dios nunca miente. La palabra de Dios es la verdad, por eso es que nosotros conocemos la verdad. Y esa verdad nos ha dado libertad. Esa verdad nos ha liberado. Y como cristianos, precisamente somos santificados en su verdad. Lo que Dios dice, lo cumple. El escritor de Hebreos lo escribió de esta manera, Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Te estoy leyendo cómo lo veían los cristianos o los creyentes del primer siglo. Si su palabra nos dice que el Señor no retarda su promesa, es porque así es, y así va a ser, así será. Hebreos 10:35 al 37 dice: no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón. No la pierdas, porque les es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Tal y como lo dice en Apocalipsis 19:11, Él es fiel y verdadero. Y nosotros debemos tener esa seguridad. Esa seguridad desde los tiempos precisamente de Pedro, que ya estaban estos burladores
que es lo que vimos la semana pasada, estos burlones que decían que el Señor no iba a regresar, porque así se había dicho siempre, y hoy en la actualidad así se dice. Así sucederá un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y algunas iglesias que hasta te dicen, es que yo no me preocupo por eso, hermano. No, pues preocúpate, porque los cristianos del primer siglo lo anhelaban y lo deseaban, aún los mismos apóstoles. Es un hecho, porque fiel es el que prometió, y el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, y bendito sea su nombre por ello para con nosotros. Dios es paciente para con todos los que Él ha salvado. Si tú te fijas y prestas atención, Pedro se está dirigiendo a la iglesia. No se está dirigiendo a los mundanos, no se está refiriendo a los no creyentes. Pedro se está refiriendo a la iglesia. Dice, Dios es paciente para con nosotros. Dios muestra su misericordia y su bondad, su gracia, una y otra vez en toda su palabra, no queriendo que ninguno de sus hijos perezca. No quiere que ninguno perezca. Dios tiene una capacidad inmensa, maravillosa para la paciencia, antes de desatar su juicio. Hay una historia contada que a todos nos fascina por nuestro Señor Jesucristo, que muestra la perfección, la misericordia, la bondad, la gracia de Dios para con nosotros y lo que Él espera de sus escogidos, y que es la historia del hijo pródigo. En Lucas 5:20 al 24, 15:20 al 24, Lucas 15:20 al 24, dice la palabra de Dios, dice nuestro Señor Jesucristo, y levantándose vino a su padre, cuando se dio cuenta de su condición, cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Gracias, Señor. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y bebamos, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Si tú analizas, el Padre está viendo a Cristo Jesús en ti. Cuando tú te arrepientes y cuando tú das tu vida, ya no vives tú, mas vive Cristo en ti. Ahora estás crucificado juntamente con Cristo y has vuelto a la vida. Dice, mi hijo ha muerto, pero ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Bendito sea Dios. Leemos algo sumamente importante que nos dice nuestro Señor, que comenzaron a regocijarse porque Él mismo, precisamente en Lucas 15:7, dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en el cielo por aquel que iba en una dirección de pecado y se volvió a su Padre en total arrepentimiento, y ahora vive para Dios. ¡Qué maravilla! Por eso Pedro escribe que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de sus hijos perezca. Por eso mismo el Señor no retarda su promesa, está esperando que se complete el número de sus escogidos, hasta el último de ellos, y entonces desatará su ira. En Joel 2:13,
rasguen su corazón y no sus vestidos, y conviértanse a Yahvé su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios no quiere que ninguno de sus hijos perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No se está refiriendo al mundo. No está esperando que todo el mundo se arrepienta. Él está esperando a aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo hasta el último de ellos. Así que debemos anhelar el regreso de Cristo, vivir con la consigna de que el tiempo es corto y tenemos una tarea importante por realizar: la gran comisión. Tenemos que compartirle a los demás, amados hermanos. Tenemos que hablarles de Cristo, porque nosotros al predicar, al compartir el Evangelio, estamos dentro del plan soberano de Dios. Romanos 9, 22 al 25 dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira? O sea, aquellos que no quisieron nunca nada con Él, preparados para destrucción. Dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. ¿Te fijas? No solo de los judíos, sino también de los gentiles, dice Pablo. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Otra vez, Dios no quiere que ninguno de sus hijos perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo está esperando que todos los escogidos se arrepientan y se vuelvan a Él. Romanos 8:19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La misma creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué nos está enseñando el Espíritu Santo? Oh amados, que el sendero que lleva a la condenación obviamente es el corazón no arrepentido, que el sendero que lleva a la condenación es aquella persona que deshonra a Cristo y le gusta permanecer en su pecado. Que el sendero que lleva a la condenación es aquella persona que vive para su gloria y no para darle gloria a Dios. Por eso terminó el segundo capítulo de la segunda carta que estamos leyendo de la siguiente manera, en los versos 21 y 22 dice: porque mejor les hubiera sido, dice Pedro, no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento. Entre paréntesis, el santo mandamiento, lo vimos, es el Evangelio de Cristo que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No quieren dejar el mundo, no hay arrepentimiento. Es como la puerca que la lavas, la bañas y en cuanto la sueltas se va a ir a echar al lodo. Y esto queda como un ejemplo para todos los lectores cristianos, para que no cometamos ese error. Y si no sentimos que estamos bien anclados, es decirle: Señor, perdóname.
he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. Es el momento, hermanos. En el Evangelio de Lucas dice nuestro Señor, Lucas 13:3, les digo, no, antes si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de la palabra es sumamente claro. Comenzó Jesús a predicar el Evangelio, dice Mateo 4:17, y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque Cristo ya vino a este mundo. Los últimos tiempos comenzaron hace 2000 años. Y Dios es paciente para contigo y para conmigo, no queriendo que tú y yo perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hay que ver que aquí Pedro resume el día del Señor como la segunda venida de Cristo. No está hablando del rapto, está hablando de la segunda venida, de la destrucción, del día del Señor, el juicio de Dios en la tierra. Aquí se menciona como referencia al regreso de Cristo. La segunda venida de Cristo será sorpresiva, terrible para quienes no creen en Él. Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora siempre hay una esperanza maravillosa para los hijos de Dios, que si estamos limpios en lo moral y vigilantes en lo espiritual, esto no nos tomará por sorpresa. Así lo expresó el apóstol Juan, y también lo expresó el apóstol Pablo, y lo vamos a ver más adelante. En Primera de Juan leemos capítulo 3, versos 2 y 3. Primera de Juan 3, versos 2 y 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bendito sea Dios. El día del Señor, Pedro está hablando exclusivamente, como ya lo dijimos, de la segunda venida de Cristo para ejecutar su juicio, para desatar la ira del Señor sobre toda la creación. Los cielos pasarán con gran estruendo. Va a ser el tercer y último cataclismo que habrá aquí. El primero fue la creación. Ese fue el primer cataclismo que hubo, la creación. La ordenación de todas las cosas, de todo el universo y la tierra, de los cielos y la tierra. El segundo cataclismo fue el mundo antiguo totalmente, que pereció anegado. Y lo vimos precisamente la semana pasada. Vemos en el Antiguo Testamento que siempre que la maldad aumenta hay juicio. Y esta vez va a ser definitiva. Dios juzga a los hombres que le rechazaron y pone fin en este sistema de mundo, diciendo que los días serán como los días de Noé, donde la maldad aumentó a tal grado
que ni siquiera hacían caso de que venía un diluvio y llegó, y que será como los días de Lot, como en Sodoma y Gomorra, y quedaron destruidas a cenizas las dos ciudades. Joel 3, 15, 16 dice: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Yahvé rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Yahvé será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Es cuando Israel, los que hayan quedado, serán salvos. Y obviamente su pueblo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento vieron el día final del Señor, donde vieron, como escribió Pedro, que los cielos pasarán con gran estruendo porque Yahvé rugirá. Yahvé levantará su voz. ¿Y quién la detendrá? ¿Quién podrá detenerlo? Nadie. Isaías 24, 19 al 20 dice: será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Es el día del Señor. Es un día en el que el Señor actuará como nunca antes para reivindicar su nombre, para destruir a sus enemigos, para revelar su gloria, su poder, establecer su reino y destruir los cielos y la tierra. Sí, Yahvé rugirá y nada lo detendrá. Los elementos ardiendo, dice Pedro, serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así como por la palabra de Dios. Lo vimos la semana pasada. En el verso 6 dice Pedro: el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y el verso 7 dice: así también por la palabra de Dios, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra para el fuego. Y si nos vamos a Apocalipsis 6, 12 al 17, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro, viste, igual que Joel, como lo vio Joel. Lo está viendo precisamente Juan en el Apocalipsis. Como tela de silicio, la luna se volvió toda sangre. Y luego los versos 13 y 14, así lo vio también Isaías. Y ahorita te doy la cita, dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Eso lo puedes leer en Isaías 34:4, perdón, Isaías 34:4. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar o quién podrá sostenerse en pie? Yo no sé por qué el pueblo de Dios se asusta con estas palabras, porque esto no es para ti ni para mí.
Dios es paciente para con nosotros. Al tomar conciencia de que la tierra está envuelta en llamas, deberíamos poner nuestra confianza en lo eterno, hermanos, en lo que realmente va a permanecer, y no atarnos a lo terrenal y a sus tesoros. Es el tiempo de morir al mundo y vivir por Cristo. ¿Empleas tu tiempo en acumular bienes materiales o en hacer tesoros para el cielo? Dice el Señor en Lucas 21, 33 al 36, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren también por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velen pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya. Así que es un hecho, tal y como escribieron los santos hombres de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo, tal y como está escribiendo precisamente el apóstol Pedro, que nos está diciendo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ese es el día del Señor, hermanos. Todo está escrito para la salvación de nuestras almas. Sí, esto que estamos viendo está escrito por ti y por mí, si realmente le pertenecemos a Dios. Es para salvación de nuestras vidas y nos debe de llenar de gozo y sentirnos bienaventurados, dichosos, doblemente felices. Si somos los cristianos genuinos, como los del primer siglo, como a los que Pedro les está escribiendo, como estos expatriados que les dice en el verso 1, en este capítulo 3 lo vimos la semana pasada, que les dice, en ambas despierto, o sea, en estas cartas, en las dos que les he escrito, despierto con exhortación su limpio entendimiento. Padres, Pedro sabe muy bien que sus lectores son cristianos genuinos, de limpio entendimiento, que significa incontaminados. Oh, yo no sé tú, pero cómo me encantaría que a mí se me calificara como un incontaminado. Así como les está escribiendo Pedro, despierto su incontaminado entendimiento. ¿Qué significa? Que no está mezclado con las influencias seductoras del mundo, la carne y el diablo. ¡Wow! Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 9 dice, porque ustedes saben perfectamente, dice Pablo ahora, escribiéndoles a los de Tesalónicas, saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día les sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una gran bendición, es un bálsamo a nuestra vida. Leímos de nuestro Señor Jesucristo este gran consejo: velen pues en todo tiempo orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ese es el día del Señor.